Bienvenidos oyentes, estamos un día más con ustedes aquí en el informativo de Radio Sefarad que comentará Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos por los titulares. Israel atacó el complejo hospitalario de Han Yunis utilizado por operativos de Hamás. Netanyahu dijo a los diputados que Israel está destruyendo casas en Gaza, por lo que los palestinos no tendrán otro lugar al que ir excepto fuera de la franja. El presidente sirio no acude a la cumbre con Irak tras el revuelo por la invitación a una reunión centrada en Gaza. Al Jazeera afirma que la autoridad palestina le ha permitido reanudar el trabajo en Cisjordania. La comunidad judía española alerta sobre el aumento del antisemitismo. Israel llevó a cabo un ataque selectivo contra operativos clave de Hamás que dirigían un centro de comando en el recinto del Hospital Nasser en Han Yunis. Los medios palestinos informaron que hubo múltiples víctimas en el ataque. Entre los muertos se encuentra el periodista palestino Hassan Eslaya. El 7 de octubre, Eslaya, que trabajaba como freelance para Associated Press, fotografió un tanque en llamas en la frontera de Gaza que había sido atacado por operativos de Hamás. También invadió Israel con los terroristas y los fotografió entrando al kibutz Nir Oz, donde decenas de civiles fueron masacrados. El mes pasado, Israel anunció que atacó a Eslaya en un ataque aéreo, pero que logró sobrevivir. El ejército afirma en un comunicado que el complejo hospitalario sigue siendo utilizado por agentes de Hamás para planificar ataques contra Israel, específicamente por un hombre que reemplazó a Ismail Barum, un exfuncionario de alto rango de Hamás que, según el ejército, mató en otro ataque en el mismo sitio en marzo. Barum era miembro de la oficina política de Hamás, jefe de las finanzas del grupo terrorista y sucesor de Issam Daalis, el primer ministro de facto de Gaza, quien también fue asesinado en marzo. Bueno, vemos que a pesar de que se habla de que todavía Israel no ha puesto en marcha un operativo intenso en la franja de Gaza, sí que sigue haciendo operativos puntuales, especialmente cuando tiene información sobre la dirección o la dirigencia del grupo terrorista y de sus operaciones. En este caso, como hemos visto durante todos los últimos 19 meses, los comandos se reúnen especialmente en hospitales o en escuelas. En este caso, estamos hablando del Hospital Nasser de la zona de Han Yunis, que es una zona en la cual Israel está tratando de eliminar los reductos y donde se sospecha que pueden estar todavía los secuestrados israelíes que aún puedan estar con vida. El que murió en esta ocasión en el centro de comando no era otro que alguien que supuestamente era un periodista, pero estamos hablando de un periodista que estuvo acompañando la propia invasión de Israel, es decir, que no es que llegó cuando se supo de las noticias, sino que participó en la fuerza invasora, fotografió el tanque en llamas en la frontera de Gaza, después entró con los terroristas y los fotografió dentro del kibutz Nir Oz, donde cometieron terribles masacres que él también registró, y para los cuales, digamos que es muy difícil separar que fuera con un chaleco de prensa, pero estuviera alentando a aquellos que estaban masacrando a la población civil. Esta vez Israel ha conseguido eliminarlo porque ya hubo un ataque precedente en el cual resultó herido, pero logró sobrevivir. Los que no lograron sobrevivir fueron los que le precedían en los cargos que estaba desempeñando en el Hospital Nasser, es decir, tratando de reunir las fuerzas que todavía conserva Hamás, ahora actuando no como un ejército, sino como grupos terroristas de ataque que atacan y vuelven a esconderse en los túneles
y que se convocan para reuniones de mayor volumen que no se pueden tener cabida dentro de lo estrecho que son los túneles, tienen lugares en los sótanos de los hospitales. Pese a todos estos ataques, todavía uno se pregunta cómo es que estos hospitales siguen en pie, porque son ataques que no van contra los heridos o la gente que está siendo atendida, sino contra las salas donde se sabe que está teniendo lugar la organización de estos nuevos ataques terroristas contra los judíos y contra Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo a los legisladores durante un testimonio a puerta cerrada ante el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset que Israel está destruyendo más y más casas en Gaza y los palestinos, en consecuencia, no tienen dónde regresar, según citas de la sesión filtradas a los medios. El único resultado obvio será que los gazatíes opten por emigrar fuera de la franja, continuó Netanyahu, pero nuestro principal problema es encontrar países que los acojan. Netanyahu dijo a los legisladores que había discutido con el presidente Donald Trump en los últimos días el plan para que Estados Unidos tome el control de Gaza, pero reconoció que ha habido dificultades para implementarlo. Aunque Trump inicialmente pidió a Egipto y Jordania que acogieran a los palestinos, ambos países rápidamente se opusieron a la idea, insistiendo en que se debería permitir a los palestinos permanecer en su tierra. Israel también se ha abstenido de asegurar públicamente a los habitantes de Gaza que a quienes se vayan se les permitirá regresar, lo que reduce aún más el incentivo para que los países acojan a los habitantes de Gaza, dada la percepción de que estarían interfiriendo en un conflicto de décadas de antigüedad por la tierra. Bueno, aquí, como siempre pasa cuando hay asuntos que, se filtran a los medios, uno no sabe si son los enemigos de quien se está hablando o son justamente medios amigos del personaje de que se habla, en este caso de Netanyahu. Teóricamente esta era una reunión a puerta cerrada, el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset es algo muy delicado y sin embargo ha trascendido que Netanyahu sigue optando por una acción muy contundente de destrucción de lo que queda en pie en la Franja de Gaza. Es más, parece adivinarse de que la solución que él ve es terminar de derruir lo que todavía queda en pie en la franja para que los gazatíes no tengan otra opción que salirse de la propia Franja de Gaza y opten por emigrar. Pero esta situación no es nada sencilla, no solamente por cuestiones, digamos, de organización, tampoco por cuestiones políticas, porque los países más cercanos, como son Egipto y Jordania, han rechazado esta propuesta, pero es que ni siquiera el propio presidente estadounidense, que fue quien en principio propuso que la Franja de Gaza sea un territorio americano y que se convirtiese en algo totalmente distinto, pues no ha vuelto a hablar de ese tema y no parece que ese plan siga en marcha. Es decir, Netanyahu se está aferrando a un clavo que ya no está clavado en la madera, por dar un símil, ¿no? Es decir, que está tratando de salvar su propio pellejo político dentro de Israel, aferrándose a una propuesta americana que ya no está sobre la mesa prácticamente. Así que Estados Unidos parece que no está interesado en tomar el control de la Franja de Gaza, que los habitantes de Gaza no parece que estén por la labor de abandonar el enclave, al menos no en números significativos, y que todo este asunto y esta justificación de la necesidad de seguir adelante con con operaciones militares en la Franja de Gaza
parece ser más un asunto que atañe a Netanyahu como individuo y con sus problemas, digamos, ante la ley en Israel, que a una verdadera visión de Estado que proponga una salida más o menos digna, al menos, para la situación que todavía se plantea y que, bueno, se mantiene porque todavía hay rehenes secuestrados y todavía hay un control de la Franja de Gaza por parte de Hamás. Control que, a pesar de la retórica de los últimos meses y casi años, pues no parece nada cercana a los objetivos planteados por este gobierno de desmantelar el control que Hamás ejerce sobre la población gazatí. El presidente sirio Ahmed al-Sharaa no asistirá a la cumbre de la Liga Árabe en Bagdad este fin de semana, según informaron los medios estatales sirios, después de que la invitación de Irak generara controversia sobre el posible regreso del rebelde convertido en líder a un país donde luchó y fue encarcelado. La delegación siria a la cumbre del sábado estará encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores. Se espera que la cumbre se centre en la reconstrucción de Gaza y la cuestión palestina. La decisión de Sharaa pone de relieve los resultados dispares de Siria en el establecimiento de vínculos en la región tras la destitución del expresidente Bashar al-Assad el año pasado. Sharaa ha logrado avances rápidos con Arabia Saudita y Qatar, estados árabes del Golfo de mayoría sunita, pero ha actuado con mayor cautela con otros donde Irán ha ejercido una fuerte influencia, como Irak, de mayoría chiita. Sharaa luchó con Al-Qaeda en Irak después de la invasión liderada por Estados Unidos en 2003. Estuvo preso allí durante más de 5 años y luego fue liberado por falta de pruebas en 2011. Sí, una situación bastante compleja esta, ¿no? Es decir, que ahora está al frente del país alguien que estuvo preso durante 5 años, no es una detención cautelar o lo que sea, sino un preso por causas de terrorismo en Irak, por pertenecer al grupo Al-Qaeda, que recordemos, no solamente es el autor de los atentados contra las Torres Gemelas, sino también contra los trenes de Atocha en Madrid. Y hoy en día ese personaje pues ha lavado su imagen de alguna manera y se presenta como el salvador o el modernizador de Siria después de, evidentemente, muchas décadas de una dinastía de líderes que respondían ante su propia minoría étnica, pero que estaban sojuzgando al resto del país. Y ahora esto pone una situación muy compleja en el panorama de Medio Oriente, porque por una parte el régimen anterior de Bashar al-Assad estaba muy comprometido con el régimen iraní, también con Rusia, y ahora pues el nuevo gobierno tiene que mostrar ciertas diferencias, y bueno, esas diferencias a veces son bastante difíciles de apreciar, porque tampoco es un gobierno que haya salido de las urnas, ni un gobierno que esté alejado del uso de la violencia para gobernar. El jefe de la oficina de Al Jazeera en Ramallah dijo que el canal de noticias puede reanudar su trabajo en Cisjordania después de que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, levantara una prohibición que estaba vigente desde enero. La Autoridad Palestina ordenó el 1 de enero la suspensión de las emisiones del canal con sede en Qatar, acusándolo de incitación. En ese momento, el canal había emitido imágenes de lo que parecían ser agentes de seguridad de la Autoridad Palestina entrando a la oficina de la cadena en Ramallah y entregando las órdenes de suspensión. Al Jazeera acusó a la Autoridad Palestina, que tiene control administrativo parcial en Cisjordania, de intentar disuadir a Al Jazeera de cubrir la escalada de acontecimientos en los territorios palestinos ocupados, incluidos Jenin y su campo de refugiados. Al Jazeera sigue sin poder transmitir desde Israel desde que una larga disputa con el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu llevó a su gobierno
a ordenar el cierre del canal en mayo de 2024. El locutor catarí tiene estrechos vínculos con Hamás y ha sido acusado durante mucho tiempo de tener una marcada inclinación anti-israelí. Bueno, no solamente que el locutor de la cadena catarí está vinculado a Hamás y es anti-israelí, sino que la propia cadena pertenece al gobierno de Qatar, que no es exactamente un amigo de Israel, aunque últimamente aparezca mucho en los titulares como un mediador entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Pero es que no olvidemos que todos los líderes de Hamás que estaban en el exilio estaban viviendo a tutiplén en Doha, en Qatar, y algunos de ellos han muerto en esas mismas circunstancias y en ese sitio. Qatar también subvencionaba, mandaba dinero que entraba en la Franja de Gaza, que supuestamente era para el beneficio de la población y cubrir sus necesidades, pero ya hemos visto desde octubre del 2023 en qué se gastaban el dinero, en construir túneles de ataque, en comprar armas de ataque contra Israel, misiles, etcétera, de Irán, etcétera, etcétera. Es decir, las razones por las que Israel no se fía de Al Jazeera siguen estando ahí. Lo que pasó con la autoridad palestina es un poco distinto, porque ellos se ofendieron cuando Al Jazeera no solamente se metió con Israel, sino que se estaba metiendo con la propia autoridad palestina y sacaban imágenes de los agentes de seguridad de la autoridad palestina y de cómo este organismo también era acusado de corrupción. Pero, como decimos, Al Jazeera no es un canal cualquiera, no es un canal que esté politizado en el sentido que conocemos, por ejemplo, de las cadenas de televisión de Estados Unidos, que Fox es más pro-Trump y otras, como la NBC, pueden estar más en contra, etcétera, etcétera, que unos responden a intereses más cercanos a los demócratas o a los republicanos, sino que estamos hablando de una cadena de televisión que respalda y está financiada por los mismos que financian el terrorismo. Un reciente estudio hecho público por la Asociación Judía Europea, EJA, por sus siglas, revela que el 55% de los europeos asegura que su percepción de esta comunidad ha empeorado a consecuencia de la guerra en la Franja de Gaza. Representantes de comunidades judías europeas se han citado el pasado lunes y martes en Madrid en un momento convulso para sus miembros en el viejo continente a consecuencia de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, desencadenada por la masacre del grupo terrorista palestino del 7 de octubre de 2023, cuando asesinaron a 1.200 israelíes y tomaron como rehenes a otros 251. El ataque terrorista provocó una respuesta militar que todavía continúa. Desde entonces, las comunidades judías europeas han experimentado un aumento del antisemitismo en todo el continente. Según un reciente informe, un 82% de los europeos no cree prioritaria la lucha contra el antisemitismo, pero quizás lo más preocupante es que el 55% asegura que su percepción de los judíos ha empeorado a consecuencia del conflicto entre Israel y Hamás. Asimismo, la prensa ha jugado un papel vital y es que casi la mitad de los europeos cree que la imagen que ofrecen los medios de comunicación sobre la guerra en Oriente Medio afecta negativamente a los judíos. A la hora de analizar individualmente cada país, el Reino Unido destaca por ser el más favorable a esta comunidad, mientras que España y Bélgica aparecen como los más desfavorables y cuyos gobiernos no han tomado ninguna medida concreta para frenar el aumento de este fenómeno. En muchos foros solía decirse que para ellos se debería ahondar en medidas educativas. Sin embargo, ni siquiera dentro del ambiente académico esta comunidad se siente segura, ya que muchas universidades europeas se han sumado a las protestas pro-palestinas y han acosado a los estudiantes judíos. Por ejemplo, en España, donde, según la presidenta de la Federación de Jóvenes Judíos en España, FEJE, el ambiente en las universidades de nuestro país es de los peores, sobre todo desde que el gobierno de Sánchez decidió poner fin a toda colaboración con los centros israelíes.
Yael Sánchez relata que le han llegado denuncias de conductas antisemitas hasta en la carrera de medicina, donde los profesores han comparado las atrocidades que cometían los nazis con las mujeres judías en los campos de concentración y lo que están haciendo actualmente los soldados israelíes con las palestinas en Gaza. Bueno, la verdad que el tema es muy preocupante. Aquí llevamos más de 1 año y medio hablando de ello. Cuando empezó la guerra, pues tuvimos, no sé si llegaron a 48 horas de solidaridad de muchos países europeos, no todos, porque en España teníamos ya entonces a una ministra de la parte de Podemos, de la coalición gubernamental, que hablaba ya de genocidio cuando estaban atacando a Israel, cuando habían incursionado en Israel, cuando habían masacrado a 1.200 personas civiles, entre ellos niños y mujeres embarazadas, mayores, etcétera, etcétera. O sea que esa predisposición al antisemitismo ya se había dado, ya se hablaba de genocidio, etcétera, etcétera, cuando todavía Israel no había respondido a este ataque y a esta masacre. Pero claro, desde entonces ha pasado también otros, no sé si ya más de 500 días, en los cuales pues la prensa, los medios y especialmente también las medidas gubernamentales no apuntan a una situación ecuánime en la valoración de lo que pasa en Israel. Por el contrario, desde muy pronto el gobierno actual de España, dirigido por Pedro Sánchez, que en el último semestre del 2023, cuando estalla esta guerra, estaba presidiendo por turno la Unión Europea y se presentó en Israel, y ya vimos que en la primera salida de intercambio de prisioneros que hubo entre Hamás e Israel, pues acaparó la presencia de los periodistas para salir con el reconocimiento del Estado palestino justamente en esos momentos. Y todos los que trabajamos en esto también recordamos con la cara de tragar sapos y culebras que tenía Sánchez cuando se entrevistaba con el presidente, con el primer ministro israelí Netanyahu en esos primeros compases de esta guerra. Y desde entonces, pues las comunidades judías hemos estado cada vez peor. Aquí se habla de que los estudiantes hoy en día en las universidades estatales pues son perseguidos, y la mayoría hoy en día opta por no comentarle a nadie que son judíos, porque ya no estamos hablando de ser israelíes o ser pro-israelíes, simplemente por el hecho de ser judíos también somos señalados, también son señalados los jóvenes en las universidades y en el resto de instituciones. Y bueno, la verdad que la situación que vive el judaísmo en España hoy en día es muy conflictiva. Terminamos aquí el informativo. Les esperamos mañana, como siempre, con más información aquí en Radio Sefarad.